Buenas tardes, gracias Eduardo. Antes de dar comienzo a mi exposición, quiero hacer dos consideraciones. En primer lugar, agradecerles a ustedes la presencia esta tarde y la idea de estar acá por invitación de Eduardo Muñoz obedece pues a una preocupación que he venido manteniendo desde hace unos 20 años por el problema de la historia de la Universidad de los Andes. No solamente con relación a su pasado de 206 años ya, sino también en su actual coyuntura, con una crisis quizás la más grave y la más aguda en esos 200 años de existencia. Dirijo la Cátedra Libre de Historia de la Universidad de los Andes, de donde han surgido un número considerable de trabajos, artículos, capítulos de libros, dirección de memorias de grado, de trabajos de maestría. Y eso me ha permitido conocer de manera directa esa trayectoria histórica e institucional, al tiempo de advertir la despreocupación que existe dentro de la propia Universidad de los Andes por divulgar esa memoria histórica. De hecho, el 21 de septiembre se cumplieron los 206 años de la fundación y la ULA no hizo ningún acto para conmemorar esta fecha de aniversario. Mas sí, cada año, en el mes de marzo, realiza una actividad en el aula magna, en la Catedral de Mérida, en el patio del rectorado, para celebrar una fecha que históricamente no le corresponde, y de eso pues hablaremos en alguna parte de nuestra exposición. Muestra de ese trabajo que hemos realizado son estos 3 libros que hemos traído para que ustedes lo vean. Existen en 2 de las dependencias de la universidad, se distribuye los que puedan conseguirlo. La Fundación de la Universidad de los Andes, el 21 de septiembre de 1810, publicado por el Rectorado, y Un siglo de historia de la universidad, como las primeras universidades de Venezuela, que editó el Vicerrectorado Administrativo de nuestra alma mater. El título de mi conferencia está relacionado con el ciclo de charlas, aunque las charlas se refieren a la coyuntura política y económica de Venezuela. El problema que yo voy a tratar no es ajeno a esa coyuntura política y en todo caso está más vinculado a un problema político, pero no deja de estar relacionado con lo económico, puesto que una de las crisis que tiene la universidad es una situación económica creada, desde mi punto de vista, por la propia institución universitaria. Y la he titulado La Universidad de los Andes, 206 años de su fundación, tiempo suficiente para transformarla y reinventarla en tiempos de revolución. Consideraciones preliminares necesarias. Algunas consideraciones preliminares debemos hacer antes de desarrollar nuestra exposición. Permítanme que haga referencia a algunas ideas de 2 autores, uno francés, el otro venezolano, pues la cita que vamos a hacer de sus ideas valen para apoyar lo sustancial de esta conferencia. La primera consideración está relacionada con la concepción filosófica y epistemológica de la utilidad
que le conferimos a la historia como ciencia para conocer y comprender la acción del hombre en sociedad en sus más variadas naturalezas. Se preguntaba hace más de medio siglo el historiador francés Marc Bloch: ¿habrá que tener, en fin, por inútil el conocimiento entre las cosas pasadas de aquellas creencias desaparecidas que han dejado, al parecer, de dominar el presente? También decía: ciencia de los hombres, hemos dicho. La frase es demasiado vaga, hay que agregar de los hombres en el tiempo. El historiador piensa no solo lo humano, la atmósfera que su pensamiento respira es la categoría de duración, es decir, del tiempo, agregando que este tiempo verdadero es, por su propia naturaleza, un continuo, es también cambio perpetuo. De la antítesis de estos dos atributos, duración y continuidad, los grandes problemas de la investigación histórica siempre están presentes. Conservemos en la mente esta idea de relación pasado-presente, la duración y lo continuo señaladas por Marc Bloch para relacionarlo con lo que más adelante vamos a referir. La segunda consideración preliminar se refiere a las ideas expuestas por Mario Briceño Iragorri, que guardan aún más relación con el asunto que hemos escogido para esta exposición. Decía el escritor trujillano, también hace más de medio siglo: función de la historia es mantener viva la memoria de los valores que sirven de vértebra al edificio social. Su objetivo es presentar las formas antiguas como elementos indispensables para el proceso de reelaboración de cultura que corresponde a cada generación. No se puede mejorar lo que no se conoce. No se puede crear cuando se ignora la resistencia de los elementos donde se fundará la nueva obra. A esta significativa aseveración de Briceño Iragorri agregamos esta otra: la historia, que es como el libro mayor de los pueblos, se refiere a un libro de contabilidad, debemos estudiarla para saber lo que estamos obligados a hacer. El recuerdo del pasado, llegamos a la conclusión de lo que nos falta en la hora presente, porque nunca nos sobra nada sobre lo hecho por nuestros antecesores. Concluyendo en que la historia viene a darnos la respuesta a nuestra vida presente. Sin reconocer los hechos pasados no podemos valorar nuestro propio momento. Por ello, más que disciplina científica y literaria, la historia es una disciplina moral. Señala el tono de nuestra vida actual. Y la tercera consideración está relacionada con nuestra insistente preocupación de más de 20 años por el rescate, organización, investigación, enseñanza y divulgación de la memoria histórica de la Universidad de los Andes, dándole valor a la utilidad de su historia para el conocimiento y comprensión de su devenir, sea del pasado, del presente o incluso del futuro. Sin ser, por supuesto, un adivino, sino como historiador que encuentra sentido a la estrecha relación entre esos tres tiempos, para entender la duración y la continuidad de la que nos habló Marc Bloch, o para significar el uso de la historia para mejorar y crear de acuerdo con lo aseverado por Mario Briceño Iragorri. Por otro lado, debemos señalar que uno de los problemas de los venezolanos es el menosprecio de su memoria histórica. Siempre es un nuevo comenzar, como si el objetivo fuera inventar para innovar o cambiar. No queremos decir con esto que las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales deban permanecer siempre intactas, pero debe reconocerse que representan en el tiempo el sustrato de un devenir que va acumulando y asentando lo que verdaderamente la identifica. En las instituciones es donde mayormente se aprecia aquel menosprecio por su dinámica, que está determinada por la rotación casi permanente de los hombres y las mujeres que las dirigen y controlan. A pesar de la acumulación diaria de información relacionada con su quehacer específico, raramente ha existido preocupación por organizarla con fines de proyectarse en el tiempo, vale decir, de conservar su historia. Las universidades no están excluidas de esta realidad, aun cuando en ellas labora un grupo social que debería tener conciencia de su papel en relación con el complejo y variado ámbito social en el que está inserto y, por lo tanto,
responder en un momento determinado con argumentos contundentes que demuestran cómo a través del tiempo ella ha representado un factor significativo para el desarrollo del país. Entendido esto en dos sentidos, en la formación de cuadros profesionales que luego organizarán, dirigirán y funcionarán en los distintos sectores que conforman la sociedad, y en la creación de un conocimiento orientado a resolver parte de sus problemas. En el caso de la Universidad de los Andes, no se ha explicado con la fuerza que se requiere lo que ella institucionalmente representa, no solamente como centro fundamental de enseñanza superior y como generadora de una extensa y representativa actividad de investigación en la región andina, sino también en cuanto a su impacto económico local, su significativa presencia en la formación de los profesionales que mayoritariamente dirigen los destinos de la administración pública, su aporte al ceder temporalmente parte de su personal para dicha tarea y para el servicio cultural y hasta turístico, sin dejar de señalar la labor asesora que a diario hace tanto instituciones oficiales como privados, muchas veces sin recibir retribución económica alguna o reconocimiento público como corresponde. De igual manera, la universidad no ha sabido demostrar su contribución en el tiempo al desarrollo de Mérida, la región de los Andes y Venezuela, a través de relevantes hechos de investigación, como tampoco el reconocimiento de los gobiernos local, regional y nacional de sus aportes. Todo ello obedece a la carencia de memoria histórica de muchos de los universitarios que han dirigido o dirigen la institución universitaria y de los tantos que han conducido y conducen política, económica y culturalmente en la ciudad y el Estado. Como puede advertirse, se trata entonces de una responsabilidad compartida que no es nueva ni reciente, es histórica. En realidad, ambas entidades no son culpables en su totalidad, pues si bien muchos de esos dirigentes universitarios y gubernamentales carecen de conciencia histórica debido a sus múltiples ocupaciones o intereses políticos e ideológicos, también otros conscientes de ello hemos podido contribuir a exponer esa estrecha relación histórica de la universidad con Mérida y la región de los Andes de Venezuela. Pero ocurre que a veces los mejores recursos humanos no están al servicio de la institución, ni tienen a su alcance los medios para expresar sus ideas con la fuerza que se desea y corresponde. Lo cierto es que para que la ULA mejore, cambie o se transforma y se reinvente en el contexto de la realidad actual del país y del mundo, no debe dejarse a un lado su historia, pues insistimos en lo dicho por Briceño Iragorri, su función es mantener viva la memoria de los valores que sirven de vértebra al edificio social. Su objeto es presentar las formas antiguas como elementos indispensables para el proceso de reelaboración de la cultura que comprende a cada generación. No se puede mejorar lo que no se conoce. Diríamos también, no se puede cambiar lo que no se conoce. Entonces, partiendo de esa interpretación del escritor e historiador trujillano, que la universidad no podrá cambiarse si se continúa a espaldas de su evolución histórica. Y no nos referimos exclusivamente a su pasado lejano de fundación, sino también a la más reciente, al más cercano a nosotros, al presente de más de medio siglo. Es decir, desde 1950 hasta la actualidad, un largo periodo en el que se dio conformación definitiva a nuestra actual institución universitaria, pero también al desarrollo de una letargada crisis institucional existente paralelamente a su crecimiento cualitativo y cuantitativo. De manera que los que me escuchan deben tener en cuenta esas premisas, pues representan la fundamentación teórica para abordar el estudio y la interpretación de la actual crítica situación de la Universidad de los Andes, que involucra tanto factores externos como internos, con la intención de manifestar la necesidad de una ineludible transformación y reinvención del alma mater andina para dar respuesta a esos significativos factores que la han caracterizado desde hace mucho tiempo. No en los tiempos actuales exclusivamente. Se trata de una constante histórica que es necesario tener en cuenta para salir de dicha crisis. Ello porque la sobrevivencia en el tiempo de una caduca estructura académico-administrativa, su permanente resistencia al cambio y la despreocupación histórica por incorporarse a los planes de desarrollo de la ciudad, la región y el país
son hechos importantes que requieren ser valorados al momento de plantearse una nueva renovación universitaria, o mejor, transformarla y reinventarla. Decimos nueva porque también hay que reconocer que en sus 206 años de existencia en la ULA ocurrieron cambios reales, legales, impuestos por el Estado o propuestas fallidas generadas por la propia institución universitaria que deben tomarse en cuenta para conocer y comprender las razones que la impulsaron o que impidieron su definitiva puesta en práctica. Un repaso histórico necesario para contextualizar la exposición. La conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la Universidad de los Andes es momento propicio para seguir reflexionando y llamando la atención acerca de la necesidad del rescate, conservación y divulgación de su historia, no solamente para su conocimiento y comprensión, sino también para utilizarla como herramienta de su transformación en tiempos de una de sus más profundas crisis académica, administrativa y, lo que es peor, moral de sus 206 años de existencia. Creada por la Junta Superior Gubernativa de Mérida el 21 de septiembre de 1810, con el nombre de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida, en el contexto inicial del proceso emancipador venezolano, apenas funcionó durante 18 meses, pues el terremoto que azotó la ciudad el 26 de marzo de 1812 y la recuperación del territorio merideño por parte de las tropas realistas determinaron su inactividad por casi 2 décadas, ya que no sería restablecida hasta 1832, ahora con la denominación de Universidad de Mérida. De manera que es posible considerar a esta institución como la primera universidad republicana de Venezuela e Hispanoamérica, porque resultó de la decisión de 12 hombres, 6 civiles y 6 eclesiásticos, quienes decidieron llevar adelante la independencia no solamente de España, sino también de Maracaibo, en razón de que para entonces Mérida formaba parte de la provincia de Mérida de Maracaibo, que había sido conformada como tal en 1676. Pero también, y aquí lo más importante, dar origen a una institución de educación superior que con el transcurrir del tiempo sería denominada Universidad de los Andes. De aquel periodo de la fundación universitaria cabe hacer referencia a hechos que permiten explicar la situación de su devenir histórico desde entonces. Primero, por el desconocimiento que de ello existe en los propios universitarios, y segundo, por la trascendencia que tuvo para el desarrollo educativo, cultural y económico, particularmente de Mérida, la región de los Andes y Venezuela. Es en aquella fecha de 1810 cuando dio comienzo formalmente una universidad en Mérida y no antes, como lo han tergiversado intereses ajenos a la institución desde hace varios años, cuando se viene pregonando una falsa historia fundacional relacionándola con el establecimiento de una casa de educación para jóvenes inclinado a la religión del 29 de marzo de 1785, fundada por el obispo Fray Juan Ramos de Lora. Instituto eclesiástico que 2 años después sería convertido en el Real Colegio Seminario Conciliar de San Buenaventura de Mérida. La mencionada Junta procedió a dicha fundación en retaliación a la disposición del rey Carlos IV del 18 de junio de 1806, que negó la conversión de dicho seminario en universidad, como comúnmente ocurrió en otros territorios de la dominación colonial española. En efecto, desde 1800, el deán de la Catedral de Mérida, licenciado Francisco Javier de Ilastorza, propuso a la monarquía que el colegio seminario fuera transformado en Real y Pontificia Universidad, como había ocurrido con la de Caracas desde 1721, surgida del seminario de Santa Rosa de Lima. Así, debemos a este religioso la primera propuesta de universidad en la ciudad serrana, la cual no se concretó por incidencia del claustro pleno de Caracas, pues sus doctores rindieron informes que obstaculizaron la aspiración de los merideños de contar con una institución universitaria civil en tiempos de la colonia. Aquella universidad que se iniciaba de manera incipiente en los comienzos de la Guerra de Independencia obviamente tendría las limitaciones propias de un instituto que comenzaba sin contar con los recursos humanos y económicos propios de su naturaleza educativa,
que lenta y gradualmente iría dando conformación a una estructura académica que por lo general, como imposición de políticas de los distintos gobiernos desde su propia fundación, sin autonomía particular para estructurar sus planes de estudio y políticas de investigación, lo cual no se lograría hasta 1958, es decir, entre 1810 y 1958, con el primer estatuto autonómico venezolano surgido del inicio de la llamada era democrática, reconocido en la nueva Ley de Universidades de 1970 y definitivamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. De manera que esa realidad histórica dio origen a una vinculante relación de la universidad con el Estado, porque, queramos o no, formamos parte del denominado Estado docente. Veamos rápidamente el peso del desarrollo histórico de la Universidad de los Andes y su proyección en el tiempo. Durante el siglo XIX fue una institución orientada fundamentalmente a la enseñanza. La investigación no tuvo cabida por su propia estructura curricular, pensamiento de la época e incidencia de la Iglesia en la ciudad y en la universidad particularmente. El derecho, la filosofía y la teología se convirtieron en su esencia académica desde que en 1832 se le otorgaron sus primeros estatutos y se decretó el primer Código de Instrucción Pública de 1843, en el que además de las facultades de ciencias políticas, filosóficas o de humanidades y eclesiásticas, se debían establecer las de ciencias médicas y las de ciencias físicas y naturales. Estas dos últimas no llegaron a funcionar inmediatamente. Los estudios de medicina se iniciaron con cátedras en 1854, sin otorgamiento de grado, para conformarse definitivamente como facultad en 1880. A estas se adscribieron los estudios de farmacia en 1894, estudios especulativos basados en libros y disertaciones de los catedráticos con marcada influencia de la escolástica y de la religión. Esas áreas del conocimiento se fueron ampliando en las primeras décadas del siglo XX, en la búsqueda de una institución universitaria que no solamente se caracterizara por la enseñanza, sino también que diera los primeros pasos en la investigación y considerara los problemas de la ciudad como parte de su preocupación social, cultural y ambiental. Los rectorados de Caracciolo Parra, de 1887 a 1900, Diego Carbonell, 1917 a 1921, Gonzalo Bernal, 1921-1931, y Humberto Ruiz Fonseca, 1932-1933, serán expresión particular de ello, es decir, de la búsqueda de incluir la ciencia como parte del estudio e interés de la universidad. No sin algunos inconvenientes que debemos mencionar. Cipriano Castro suprimió en 1905 la carrera de medicina y con ello la de farmacia. En ese mismo momento se suprimió la Universidad del Zulia, creada en 1891, y la Universidad de Valencia, creada en 1892. El decreto de supresión de estas universidades y los estudios de medicina en Mérida era, decía el documento de supresión, el decreto de supresión, para no crear proletarios universitarios. Es decir, que ya había una idea muy clara de lo que estaba ocurriendo y el crecimiento que se venía dando en el país a raíz de la creación de estas dos nuevas universidades a finales del siglo XIX. Esos estudios, los de medicina y farmacia, no se reabrirían hasta 1928 de medicina y 1918 los de farmacia. Así irían surgiendo gradualmente los de dentistería en 1928, luego sería la Facultad de Odontología, Ciencias Físicas y Matemáticas en 1932, los que luego darían origen a la Facultad de Farmacia en 1942, Odontología en ese mismo año e Ingeniería en 1953. Ese proceso de transformación progresiva y de modernización determinó el paso de una universidad dedicada exclusivamente a la docencia a una universidad que comienza a afianzar la investigación científica, al menos en el campo de la medicina, formadora de profesionales que en sus respectivas áreas requería la ciudad, el Estado, la región andina y el país en general, indispensable para el desarrollo local, regional y nacional. Esta etapa se corresponde con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en la que se sientan las bases de la universidad moderna que despegará definitivamente en la llamada era democrática.
Al iniciarse este nuevo periodo de la democracia y particularmente en la primera década de la misma, ya la Universidad de los Andes había definido prácticamente su actual estructura académica, administrativa y de extensión, conformada por 10 facultades: Ciencias Jurídicas y Políticas, Humanidades y Educación, 1955, Medicina, Farmacia y Bioanálisis, Ingeniería, Odontología, Ingeniería Forestal, desde 1952, Ciencias Económicas y Sociales, desde 1958, Ciencias en 1969, Arquitectura en 1970 y los 2 núcleos universitarios de Trujillo en 1972 y Táchira en 1975, hasta llegar a la más reciente, la Facultad de Arte y Diseño Gráfico, sin dejar de mencionar las extensiones de Medicina en Valera, San Cristóbal y Guanare, así como los recientes núcleos de El Vigía y el Valle del Mocotíe. Esta lenta evolución de su estructura académica es relevante, pero más aún lo siguiente: el crecimiento progresivo de la universidad, tanto institucional como demográficamente, ha incidido en el tiempo en un doble aspecto. 1. Para la ciudad, la región y el país en cuanto a la formación, profesionales esenciales para el desarrollo local, regional y nacional y el funcionamiento de la propia sociedad. Otro, en el caso particular de la ciudad de Mérida, el efecto económico de la comunidad universitaria es determinante, pues su salario es significativo para la economía merideña y sus próximas áreas de influencia: el comercio, el mercado inmobiliario, el sistema bancario, la residencia estudiantil, el transporte interno y externo, etcétera. Son algunos de los ejemplos de ese efecto. Por otro lado, el arribo a la universidad de estudiantes, primero, y de profesores, después, provenientes de distintos lugares del país, de muchas maneras ha influido también en la transformación de la dinámica sociocultural de la ciudad, de los merideños, de su idiosincrasia y cuidado, sino también en la modificación de algunas de sus características lingüísticas, no solamente por los universitarios que vienen, estudian, se gradúan y se marchan, sino también y particularmente por los que echaron sus raíces y formaron familias en la ciudad. Su estudio dedicado a ello podría sorprendernos por su cuantía. Hemos dejado de último en este repaso histórico institucional, en el que obviamente por razones de tiempo pasamos por otros hechos y aspectos importantes, la condición de la universidad en su desarrollo interno de significado para el cumplimiento de sus deberes legales y que es de reciente data, particularmente en el plano académico de las últimas 4 décadas. Esto es necesario exponer para conocer y comprender también lo que ha ocurrido en nuestra institución universitaria y su crisis actual, fundamentalmente en lo concerniente a la investigación. En primer lugar, la lenta conformación de institutos, centros y grupos de investigación desde la década de los 70 de la pasada centuria y el boom de publicaciones periódicas especializadas, impresas o digitales, surgida de esas dependencias universitarias desde los años 80 de este siglo. Hechos precedidos y continuados en el tiempo de una labor investigativa individual, orientada particularmente a la presentación de trabajos de ascenso o de grado, con estudios creadores de conocimiento de interés personal, muchas veces insustanciales y escasamente orientadas a la solución de los más ingentes problemas de la sociedad merideña. En segundo lugar, y esto es lo que más nos ha llamado la atención dentro de este proceso de revisión de la historia contemporánea reciente de la ULA, el establecimiento de dependencias orientadas a apoyar tanto la investigación como la enseñanza. El Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico y de las Artes data de 1965. El ciclo básico de 1970, suprimido en 1982. El Consejo de Estudio de Posgrado es de 1976. El Centro de Microscopía Electrónica de 1977, fundado en el 68, adscrito al rectorado. Dirección General de Mantenimiento Académico, conocido como DIGMA, de 1977. El Consejo de Computación Académica de ese mismo año. La Comisión Curricular Central y el Sistema de Servicios Integrados de Biblioteca Serviula, de 1978. El Centro de Televisión Educativa, de 1985. La Dirección de Asuntos Estudiantiles DAE, de 1985, aunque fundado en 1944 con el nombre de Organización de Bienestar Estudiantil OVE y cambiado en tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez como DICSE.
la Comisión de Auditoría Académica de 1986, el Programa de Formación de Personal e Intercambio Científico de ese mismo año, el Museo Arqueológico, fundado en 1972 y adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación, luego transferido al Vicerrectorado Académico. La Coordinación Académica de 1988, el Programa de Actualización Docente PAT de 1989, el Bioterio ULA de 1993, la Cátedra ULA 2000 del 93, la Comisión de Desarrollo de Pregrado de CODEPRE de 1995, la Coordinación General de Estudios Interactivos a Distancia, CEIRIS de 1999, el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras, el 2000, data de 1965, originalmente adscrito a la ULA mediante convenio con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Venezuela, y la Coordinación del Servicio Comunitario del 2007. ¿Por qué hago referencia a esto y quiero detenerme en particular? Porque prácticamente es una universidad de ayer. Esta universidad que estamos hoy desarrollando, que está actuando, es una universidad de los últimos 40 años. Es una universidad que adquiere una fisonomía definitiva de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez para acá. Hace poco se nos ocurrió decir en una conferencia que esta universidad es moderna y comienza el desarrollo de la ciencia con la dictadura de Pérez Jiménez, y un poco me tiran piedra a alguien que intervino para decirme que cómo yo podía decir eso si al mismo tiempo estaba defendiendo que la universidad había sido fundada en 1810. Claro que fue fundada el 21 de septiembre de 1810, pero eso no significa, ¿verdad?, que por haber tenido ese tiempo y esa trayectoria bicentenaria, la universidad siempre ha sido lo que es en la actualidad, incluyendo su propia crisis, porque pareciera que la crisis es permanente en el tiempo, es una constante histórica. Si hago referencia a estos hechos en particular, es porque precisamente esta es la universidad la que sus autoridades, sus profesores, sus estudiantes, sus empleados obreros creen conocer. Y en verdad ni siquiera esto se conoce, ni siquiera esto mismo se ha tomado en cuenta. Les digo esto, por ejemplo, yo coordino la cátedra libre, como les dije, de Historia de la Universidad de los Andes. Y en el tiempo que me correspondió ser director del Archivo Histórico de la Universidad entre el 2000 y el 2003, en más de una oportunidad yo recibía comunicaciones de dependencias universitarias que me preguntaban que cuándo habían sido fundadas, que cuándo habían sido creadas esta facultad o cuándo había sido creada una dependencia central. Es decir, que no hay una conciencia histórica de quien asume una responsabilidad frente a un organismo universitario, ¿verdad?, y no tiene ni siquiera idea de lo que ha sido su trayectoria en el tiempo. Por ejemplo, hace poco se conmemoraron los 40 años del Vicerrectorado Académico en razón de que por la Ley de Universidades de 1970 dispuso la creación, la división de las autoridades entre rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo, que fueron las dos dependencias creadas por la ley de 1970, y la del secretario de la universidad, que existe desde la fundación de la universidad. Y entonces ahora resulta que la historia es una historia de 40 años, y no, la actividad académica surge con la fundación de la propia universidad. Independientemente de su cualificación, de su condición cualitativa en el tiempo, hay que tomar en cuenta pues ese largo trayecto. Pongo dos ejemplos, uno del pasado y de cómo cómo se manipula la información que existe con respecto al conocimiento de la historia de la educación superior en Venezuela. En 1960, como consecuencia de la nueva ley de 1958, se crea la Universidad de Oriente. Y las universidades de entonces, Central, Universidad de los Andes y Universidad del Zulia, no la de Carabobo que se acababa de restablecer en 1958, sacaron documentos institucionales rechazando la creación de la Universidad de Oriente, porque en uno de los documentos, uno de los gremios de la Universidad Central decía, sería un nido de ratas a decas.
se parece mucho al lenguaje de Ramos Alú que utiliza ahora, ¿no? De ratas a decas, porque el que creó la universidad, además de ser el ministro de Educación, se convirtió en el primer rector de esa universidad, que fue Luis Manuel Peñalver. Cualquier parecido con la realidad actual, y hoy la Universidad de Oriente compite con todas nosotras, otras universidades. Está a la par, incluso en algunos rankings de esos académicos ha aparecido en un lugar, en los primeros lugares dentro de esa. Es decir, debieron transcurrir más de 50 años para que la Universidad de Oriente adquiriera esa cualificación también, comparable al resto de las universidades, sin negar que también atraviesa por todas las crisis académicas, administrativas y morales que en este momento nos arropa a todas. Pero hago referencia a este caso porque todos ustedes deben saber que contra la Universidad Bolivariana se ha dicho lo mismo, se ha dicho un nido de chavistas, etcétera, 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 y transcurrido el tiempo, la Universidad Bolivariana tendrá que adquirir una cualificación también, está en una etapa inicial de formación, de reestructuración, que es lo que ha ocurrido con todas nuestras universidades. No nacieron con los pies sobre la tierra, no caminaron de una vez, fueron dando los pasos que necesita toda institución en un proceso formativo. Los que trabajan en el Museo de Ciencias pueden dar fe también de lo que aquí puede haber ocurrido. No lo conozco de manera directa, pero ¿cuántos años o cuántos tiempos oyendo el Museo de Ciencias, el Museo de Ciencias, el Museo de Siempre? Yo primera vez que vengo, primera vez que he sido invitado y primera vez conocía el espacio porque esto fue un espacio que perteneció a la universidad en un momento determinado, ¿no? Entonces, yo hago referencia, hago hincapié, y esto es reciente, que me he dedicado a hacer una cronología de las dependencias, porque yo creo que esto es bien importante. Es bien importante para conocer y comprender el porqué de la crisis y del porqué de la necesidad de la transformación y de la reinvención de la que hemos venido hablando. Sobran las palabras ante esta realidad histórica e institucional, conocida por la mayoría de ustedes, yo supongo que sí, por lo que nos hemos atrevido a afirmar que la Universidad de los Andes es una verdadera universidad, con todas las limitaciones reconocidas y logros alcanzados desde la década de los 50 del siglo XX, es decir, desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hasta el presente, con el establecimiento de nuevas carreras, instauración de un primer instituto de investigaciones en medicina, el inicio de publicaciones de carácter general o las especializadas en algunas facultades, la fundación del primer periódico y la construcción, hoy por ejemplo la ULA no tiene periódico, y la construcción de edificaciones para albergar ciertas dependencias, como es el caso del edificio central, edificio del rectorado, y las facultades de Medicina e Ingeniería, que ocurre en 1954 y 1956 respectivamente, pero que atraviesa en la actualidad una de las más profundas crisis, a la que a la propia institución, de espalda a su historia, no le presta la atención debida para su definitiva transformación y búsqueda de la solución de sus problemas, de sus propios problemas, mediante propuestas académicas y administrativas concretas que impliquen su proyección en la sociedad en la que está inserta y más allá de la misma, partiendo de lo que indica la vigente Ley de Universidades, que en sus artículos 2 y 3 señala respectivamente: las universidades son instituciones al servicio de la nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales, y que deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza. Misión que quedó ratificada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala: el Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica para beneficio espiritual y material de la nación.
Las universidades autónomas se darán sus propias normas de gobierno, funcionamiento y administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a los efectos establezca la ley, vale decir, el Estado docente. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Así lo dice la Constitución de 1999. Reflexión final sobre la historia de la ULA como herramienta de su transformación. Hemos dicho 206 años, pues verdaderamente, como señalamos, la Universidad de los Andes fue fundada el 21 de septiembre de 1810 con el nombre de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, al iniciarse el proceso emancipador de Mérida y Venezuela, y no antes, como se ha pretendido imponer desde afuera con intereses eclesiásticos claramente identificados, para insertarla en el contexto de la dominación colonial española y para mantener una dependencia que sobrevive de manera evidente en una relación con esos intereses. Nos referimos a la idea de que nuestra alma mater fue creada por el primer obispo de Mérida, Fray Juan Ramos de Lora, el 29 de marzo de 1785, cuando en realidad este prelado solamente cumplió la orden del Papa Pío V de establecer un seminario en la ciudad capital de la diócesis de Mérida de Maracaibo. Falsedad que hemos demostrado en distintas investigaciones y publicaciones científicas, pero la institución ha preferido escuchar y atender a quienes persisten en mantener un cordón umbilical colonial atado a la madre iglesia merideña y ahora más al nuevo cardenalicio venezolano. Vale hacer este señalamiento fundacional, pues en cierta medida dicha dependencia en su primer siglo de existencia incidió de manera directa en el retraso y en la resistencia a los cambios que se operaron en el siglo XIX y primeras décadas del XX en la Universidad de Caracas y en otras de América y Europa, y por supuesto en la Universidad de los Andes, toda vez que la Iglesia tuvo una notable influencia en la mentalidad y en la vida de la sociedad merideña que de muchas formas incidió en el desarrollo de su universidad en su primera centuria de vida. Las realidades antes señaladas, caduca estructura académico-administrativa, resistencia al cambio y la despreocupación por incorporarse a los planes de desarrollo de la nación, no son exclusivas del presente. Tienen su origen en la caracterización que se le dio a la universidad en 1810, en el modelo instaurado para la educación superior del país, la llamada Universidad Napoleónica o Profesional, la continuidad en una enseñanza teológico-escolástica hasta las primeras décadas del siglo XX, la dependencia política e intervención académica de los distintos gobiernos de turno que aparentemente culmina con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez con la llamada autonomía universitaria. La incorporación tardía al desarrollo de la investigación orgánica, sistemática y programada en los distintos campos del conocimiento, la cual solo comienza a ponerse en práctica de manera ordenada e institucional en la década de los 80 de la pasada centuria. Y finalmente, sin considerar otros aspectos secundarios de la dinámica funcional de la ULA, la tenaz y persistente actitud oposicionista a los regímenes constitucionales desde 1960 hasta el presente. Actitud amparada en un estatus autonómico que a ratos tiende a desconocer que la universidad forma parte del Estado, con deberes y derechos legalmente reconocidos, propendiendo a configurar una especie de partido político que se ha manifestado de maneras diferentes en el tiempo, dependiendo del signo político ideológico de quienes han gobernado a Venezuela desde 1810, cuando nos constituimos como república y cuando inicia sus actividades la Universidad de los Andes. Pero al mismo tiempo es necesario señalar la existencia de un intervencionismo, legal o no, de los distintos gobiernos, insistimos, no solo del presente, que de muchas maneras también ha incidido en dicha actitud, cuando la realidad impone una interacción permanente en el respeto democrático de sus respectivas facultades y atribuciones institucionales establecidas en los distintos códigos de instrucción pública, leyes de educación, leyes de universidades y hasta en la actual Constitución de la República. Como puede advertirse, se trata de un rosario de situaciones que vienen de un pasado lejano o cercano que se entronca con un tiempo presente en el que la Universidad Andina atraviesa por una de sus más importantes y profundas crisis históricas. Crisis que tiene en su historia en la institución buenos argumentos y necesidades para salir de ella.
Consideramos que la ineludible transformación académica y administrativa de la ULA en la actualidad no puede obviarse el conocimiento de los procesos de cambios ocurridos en el tiempo, a fin de que estos permitan advertir los logros, pero también los errores cometidos en algún momento que han impedido su realización definitiva. No vinimos aquí con la intención de hacer una extensa exposición de esos cambios, pues nos llevaría mucho tiempo relatarlos y explicarlos. Hablamos de horas, días y meses quizás, ya que se trata de 206 años de historia en los que la idea que nos congrega ha estado presente. Permítame ahora desprenderme del texto para exponer hechos puntuales de ese proceso histórico de transformaciones que ha ocurrido en la Universidad de los Andes desde su fundación. Se trata de puntualizar los momentos específicos de los cambios generados, como dijimos, por la intervención directa del Estado o por la propia universidad, e incluso por la conjunción de ambos factores. En lo que se refiere a la intervención del Estado, cabe señalar los siguientes hechos, y con esto concluimos enunciándolos. 1. Fundación de la universidad por la Junta Superior Gubernativa de Mérida en 1810, es decir, presencia del Estado. Los primeros estatutos de 1832, siguiendo los dados por Simón Bolívar a los de Caracas en 1827, nuevamente la presencia del Estado. El Código de Instrucción Pública de 1843 del presidente Carlos Sublet. Los sucesivos códigos de instrucción y leyes de educación hasta 1958. La Ley de Universidades de 1958, el llamado Estatuto de Autonomía. La Ley de Universidades de 1970, que incluyó como autonomía fundamental la elección de las autoridades. La ausencia de las reformas de Córdoba de 1918 en Venezuela. En lo que se refiere a los cambios operados por la propia universidad, las transformaciones durante los rectorados del doctor Pedro Rincón Gutiérrez, particularmente de 1958 a 1976. La llamada universidad populista, definida así durante el rectorado del doctor José Mendoza Angulo. La renovación universitaria de 1969-1970. La aplicación de algunas reformas por el rector Ramón Vicente Casanova de 1976-1980. El proyecto antipopulista del rector José Mendoza Angulo de 1980-1984. Incluso este rector nos mandó a rebajar el sueldo a los universitarios, al estilo de Rómulo Betancourt en 1960. La propuesta de que lo más permanente es el cambio del rectorado de Henry Vargas Contreras, 2000-2004. El rector Lester Rodríguez y su lema, vamos a convertir esta buena universidad en una gran universidad, del 2004 al 2008. El rectorado del doctor Mario Bonucci, la universidad, academia o partido político, desde el 2008 hasta cuándo, no sabemos todavía. Pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen o están conscientes de esta realidad histórica e institucional? Bueno, después me responderán si hay preguntas al respecto. Dentro de ese proceso contemporáneo, la autonomía universitaria ha sido uno de los temas más considerados en cuanto a su significado y manifestación con relación a distintos gobiernos a partir de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la excusa permanente para asumir actitudes desde el pasado como hasta el presente con respecto a los estados, a los distintos gobiernos de los estados. Le sigue en orden cuantitativo los distintos procesos reformistas impulsados por las universidades, sobre todo durante el primer gobierno de Rafael Caldera, 1969-1973, y lo que se han formulado con posterioridad a la llamada renovación universitaria de aquellos años. Aunque la protesta de la comunidad universitaria ocupa un lugar de primer orden en el devenir histórico de Venezuela, esta no ha sido estudiada de manera extendida y precisa para considerar sus motivaciones y significado para sus relaciones o desacuerdos con las distintas políticas gubernamentales y sociedades en las que están insertas las instituciones de educación superior, aunque existen estudios específicos fundamentalmente acerca de los movimientos estudiantiles. En lo que respecta a los aportes de la enseñanza y la investigación universitaria para el desarrollo y la solución de los más relevantes problemas de la sociedad venezolana, cabe admitir que estos por lo general se quedan en los anaqueles de las bibliotecas,
pues se trata de estudios particulares para el ascenso en el escalafón universitario y reconocimientos académicos de grados o beneficios económicos diversos, aunque hayan existido motivaciones con aquellos propósitos. Es decir, esos estudios son mayormente un cumplimiento institucional que no traspasan los muros de las casas del saber. Libros, artículos o informes de rigurosidad científica que tienden a divulgarse dentro de una comunidad de pares académicos y menos en los sectores que lo requieren o entes que pueden auspiciar su desarrollo, llámense estos públicos o privados. Rara vez se exponen públicamente para proponer la solución de los problemas del país, cualesquiera sean su naturaleza, no existiendo tampoco interés por parte del Estado de generar una interacción con las instituciones de educación superior en la búsqueda de dicha solución. Ese divorcio de la universidad con su sociedad y del Estado con la universidad no es un hecho nuevo ni reciente, es un hecho histórico que data desde el surgimiento mismo de las universidades, con las raras excepciones ocurridas en algún momento, pero sin proyección en el tiempo. En fin, se requiere entonces transformar y reinventar la Universidad de los Andes, teniendo como principio general las disposiciones legales antes mencionadas, las que definen su misión, pero considerando también su pasado histórico y su estado actual, para no repetir errores y para dar definitivamente verdadero sentido a su esencia, crear y difundir conocimientos para ser proyectados con fines específicos, prácticos y necesarios en las sociedades en las que cumple sus funciones, para así dar cumplimiento a aquella consideración de Mariano Picón Salas en un discurso de 1955 que decía: el destino de Mérida se asocia desde entonces, es decir, desde 1810, indisolublemente al de esta casa universitaria, que ha sido, tal vez, nuestra mayor empresa histórica. Y en el auge y la defensa de ella, en el cuidado con que debemos ayudarla y mejorarla siempre, se involucra y responsabiliza nuestro civismo regional como parte entrañable de nuestro común deber de venezolanos. Y aquella otra exposición de 1958, en la que exigió lo siguiente: qué bien sería que en Mérida, junto a los abogados y los médicos, se formasen también los ingenieros, los físicos, los químicos, los investigadores científicos de toda índole que necesita aún para desenvolverse económicamente esta parte del oeste venezolano. Desde la defensa de la naturaleza azotada por un tratamiento empírico y devastador, la lucha contra la erosión, el cambio de los suelos y cultivos, las obras hidráulicas para transformar en electricidad y energía la vasta agua realenga que se precipita en torrente desde la cordillera, es parte de la tarea regional que habrá de pedirse a los universitarios merideños. Termino con esta pregunta: ¿acaso no vale la pena esa transformación y reinvención de la ULA para cumplir con ese clamor del más ilustre y universal de los pensadores de Mérida? Bueno, ustedes tienen la palabra. Muchísimas gracias.